Hola, ¿qué tal? Hoy estoy en un paraíso del mar Mediterráneo. Hoy estoy en la ciudad de Tarragona, una ciudad con más de 2000 años de historia. Por aquí ha pasado todo el mundo. Quédate porque vas a descubrir rincones que jamás te habrías imaginado. Bienvenido al centro del universo. Tarragona, joya del Mediterráneo, se encuentra en la costa sur de Cataluña, a poco más de una hora de Barcelona. Fundada por los romanos con el nombre de Tárraco, fue la capital de la provincia Hispania Citerior y uno de los puertos más importantes del imperio. A lo largo de los siglos, fenicios, cartagineses, visigodos y musulmanes dejaron su huella tejiendo una historia que aún se respira en sus calles, murallas y monumentos. Y ahora mismo estoy delante de uno de los monumentos más interesantes de Tarragona, y es que detrás mío puedes ver un castell. ¿Y un castell qué es exactamente? Pues en Cataluña, y más en concreto en la zona de Tarragona, se construyen estas torres humanas. De hecho, en cada ciudad, en cada pueblo, hay una o más collas de castellers que hacen estas torres humanas. Hay de un montón de tipos según sus dimensiones, el número de personas que suben por torre, y es una tradición preciosa, donde los más jóvenes están en la parte más alta de la torre y están aguantados por las personas más mayores y más fuertes del pueblo. Así que es una tradición preciosa que puedes encontrar aquí en Tarragona, representada en forma de esta escultura de aquí. Y aquí encontramos también un punto algo importante, ya que aquí detrás mío se encuentra lo que se conoce popularmente por la gente de aquí como la estatua dels despullats, la estatua de los desnudos. ¿Por qué? Porque están desnudos, pero es un homenaje que se hizo a todas las personas que murieron en la guerra de 1811 que tuvo lugar aquí en Tarragona contra Francia. Es una de las guerras más importantes que hubo en la península ibérica en el siglo XIX, y aquí tenemos un monumento para recordar a estas personas que dieron su vida para defender su patria. Bueno, y no hay nada mejor que tomar un descanso aquí en la Rambla, acompañado de un buen señor que nos va a dar una charla contándonos su historia. En este caso, no sé quién es, pero lo que sí que vemos es que está al lado del puesto de la Lotería Nacional. Así que yo creo que si compras lotería aquí, seguro que este señor te va a dar suerte, ¿verdad que sí? Tremendas declaraciones. Y ahora quiero que me acompañes al lugar más espectacular de Tarragona. Quiero que me acompañes a tocar ferro, tocar hierro. ¿Y qué es tocar ferro? Pues nada más y nada menos que esto, tocar hierro. Y es que estamos en el balcó del Mediterráneo, que es literalmente un balcón que da al mar Mediterráneo. Como vemos, las vistas son impresionantes, y es que estamos frente a un acantilado que yo creo que tendrá pues más de 20 metros de altura fácil. Aquí la caída es impresionante, pero más impresionantes todavía son las vistas a todas las playas de Tarragona que tenemos justamente aquí delante. Es un lugar que no te puedes perder y que es una visita obligada si vienes a Tarragona. Lo encontrarás justamente al final de la Rambla Nova, y es que a diferencia de la Rambla de Barcelona, que hace bajada hasta el mar, aquí hace subida hasta el mar, porque te encuentras este acantilado. Sin lugar a dudas, es un lugar increíble donde la gente de Tarragona viene aquí como terapia incluso, porque es un lugar que te permite conectar con la naturaleza y la magia milenaria de esta ciudad. Desde el balcón del Mediterráneo, la mirada se desliza hasta el mar, y allí, como encajado en la costa, aparece el anfiteatro de Tárraco, construido entre los siglos I y II después de Cristo. Aprovechó la pendiente natural para levantar sus gradas, con capacidad para entre 13.000 y 15.000 espectadores,
Fue escenario de combates de gladiadores, cacerías de fieras y ejecuciones públicas, incluido el martirio de San Fructuoso. Su ubicación junto al mar no solo regalaba un telón incomparable, sino que recordaba el poder de Roma en todo el Mediterráneo. Y además, si lo que te da pereza es caminar en esta ciudad que te advierto tiene unas cuantas cuestas, tienes aquí un trenecito turístico que te va a llevar por los lugares más importantes de la ciudad. Sin lugar a dudas, yo te lo recomiendo. Y detrás de mí, y si estar a contraluz me lo permite, podéis encontrar uno de los sitios milenarios mejor conservados de la ciudad de Tarragona. Y es que estamos en el Circo de Tarragona. Que no os engaña la palabra, en un circo no se hacía lo que entendemos actualmente por actividades de circo, sino lo que se hacían eran realmente carreras de cuadrigas, de caballos. La Fórmula 1 de hace 2000 años corría justamente por estas calles. Y aquí podemos ver cómo la grada y la arena donde se corría se ha conservado perfectamente. Los muros que veis aquí, esto no estaba, esto es una cosa posterior, pero evidentemente si es patrimonio de la humanidad, tiene que conservarse todo tal y como está. Y si quieres ver cómo era esta parte de aquí, aquí en la pared que tienes detrás mío puedes ver una pintura de cómo era este espacio hace 2000 años. Y ahí sigue. Y por si no te has dado cuenta, hace mucho calor y es que Tarragona tiene una cosa muy buena y es que gran parte del año su clima es tirando primaveral. De hecho, los romanos se aposentaron en este lugar porque consideraban que aquí había una primavera eterna. Lo que está pasando a día de hoy es que sí, durante todo el año hay un clima tirando primaveral con temperaturas muy suaves, a excepción de julio y agosto, justamente cuando estoy grabando este vídeo. Y es que el verano aquí acostumbra a ser bastante duro, con mucha humedad, así que vas a sudar, pero bueno, no hay nada que se arregle con un buen tinto de verano o un buen vermut, que por cierto es una bebida muy típica de esta zona de aquí. Y amigo, amiga, tú que me estás siguiendo en toda esta ruta que te estoy haciendo por la ciudad de Tarragona, si te está gustando este contenido, te pido por favor que te suscribas a este canal para seguir ayudándome a crecer y hacer mucho más contenido de este y de muchos más tipos distintos. Y ahora vas a alucinar, estás viajando 2000 años atrás, porque estamos exactamente en la arena del Circo de Tarragona, en el circuito. ¿Y cómo sabemos que estamos en la arena? Pues bien, si seguimos un poco la forma que tienen las gradas, en teoría las gradas tendrían que seguir por aquí, por esta hilera de casas. Y esta hilera de casas lo que tiene de particular es que tienen todas exactamente la misma anchura. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a que para construir estas casas aprovecharon la estructura de la propia gradería del circo, y lo que está pasando ahora es que encuentran debajo la estructura, pero aquí vemos como una entidad bancaria lo que ha hecho es adaptar la estructura de su oficina a la estructura de la grada. Y si entras dentro, puedes ver cómo era una grada por dentro en la época romana, con lo cual ahora mismo en esta zona, que por cierto es una zona espectacular para comer, para cenar, para tomar algo, pues aquí puedes encontrar historia viva. Y aquí detrás mío tenemos la imponente muralla de la ciudad de Tárraco, que es el nombre que tenía cuando era romana. Vemos los bloques enormes de piedra que hay para sostener esta muralla, y es que esta muralla, igual que muchas otras murallas, estaba formada por unas piedras enormes que sostenían la parte inferior, que serían los cimientos, dos grandes muros, y entre medio de los muros podía haber un relleno para amortiguar los golpes de todos los artefactos que se le pudieran lanzar para intentar debilitarla. Puedes hacer un tour
a través de esta puerta de aquí. Ahora mismo está cerrado, pero te dejo aquí debajo en la caja de información los enlaces para que lo puedas visitar y puedes hacer un tour donde rodeas toda la muralla por la parte trasera y vas a ver también distintos monumentos y esculturas que se conservan desde hace más de 2000 años. Y ahora mismo me encuentro en la plaza de la Catedral de Tarragona. Es una catedral que combina dos estilos. Tenemos por una parte el estilo románico y por otra el gótico, porque las catedrales tardaban tanto tiempo en terminarse que al final combinaban los estilos de las distintas épocas. Y aquí además tenemos las escaleras que conducen a la parte superior. De hecho es el punto más alto de toda la ciudad. Que estas escaleras también tienen historia y la gente no se da cuenta, y es normal en parte, porque estas escaleras hace 2000 años ya estaban aquí. No son exactamente estas, pero también había unas escaleras muy similares que conducían al templo romano dedicado a Augusto, con lo cual la parte superior de la ciudad, donde está ahora la catedral, siempre se ha dedicado al culto. Ha ido cambiando según la religión, pero estas escaleras, como veis, también son historia que podéis pisar y sentaros aquí al magnífico sol de Tarragona, y la verdad es que es un punto fotogénico que, como veis, tiene mucho éxito. El puerto de Tarragona es uno de los más importantes del Mediterráneo. Combina actividad comercial, cruceros y un frente marítimo que invita a pasear entre barcos y brisa salada. Muy cerca, el Serrallo conserva el alma marinera de la ciudad. Es un barrio vivo, nacido alrededor de la lonja, donde todavía se subasta el pescado fresco que llega cada amanecer. Y en sus restaurantes, la tradición se sirve en el plato. Mejillones y ostras del delta del Ebro, arroces de marisco que concentran el sabor del mar, zarzuelas generosas y sardinas a la brasa que perfuman las calles. Aquí cada bocado es una forma de entender la vida junto al mar. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta visita por la ciudad de Tarragona. Espero que la hayas disfrutado y que nos veamos en la siguiente aventura, aquí en el centro del universo. ¡Hasta pronto!